¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda el pastor Adolfo Álvarez. Quisiera presentarme ante ustedes, lo estoy haciendo a través de darles mi nombre, pero también quisiera poderles decir a ustedes que vamos a pasar un tiempo juntos, compartiendo una materia de carácter extraordinaria, y esta se llama homilética. Estaremos hablando acerca de la importancia de lo que es la predicación. Y no solamente la importancia en cuanto a lo que es la predicación, sino la importancia de la preparación, de poder conocer lo que es el arte de la predicación, conocida así como la homilética. Les saludo con mucho gusto y esperemos que todo este tiempo que pasemos juntos sea grato y de mucha oportunidad para vuestro ministerio. Deseamos que la bendición de Dios sea con todos nosotros en este curso, que esperamos sea magnífico y de oportunidad para todos nosotros. Gracias por su atención y entonces estaremos iniciando con respecto a lo que es la homilética. Sin duda alguna que la importancia de la preparación en cuanto a la predicación es determinante hoy día. ¿Cómo es que el hombre de Dios puede comunicar las verdades del mismo Dios? ¿Cómo es que el hombre puede enseñar? ¿Cómo es que el hombre puede comunicar? Bien, estaremos viendo así entonces cómo es que lo podemos hacer. Para esto quisiera que pudiéramos entender lo que es la homilética. Quiero leer para ustedes algunas definiciones de lo que es la homilética de hombres de Dios que han cursado en esta preparación que es vasta, que es importante y que es necesaria. El conocimiento de la materia nos dará la autoridad para poderle enseñar, pero también la autoridad va a provenir sin duda alguna de la preparación que nosotros podamos tener. Y quiero invitarle para que acepte desde ahora el desafío. Tenemos que ser hombres de oración, hombres que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, buscando cada día la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios y la oración vendrán como consecuencia de la relación que nosotros podamos tener con Dios diariamente a través de una vivencia, su Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día. De esta manera, la preparación entonces se completará, conociendo la materia como tal, siendo estudiosos de la palabra de Dios, orando al Señor en todo tiempo y buscando la llenura del Espíritu Santo. De esta manera estaremos dando énfasis muy particular para que en todo lo que nosotros lleguemos a pensar, en todas aquellas cosas que nosotros lleguemos a decir y en todas aquellas cosas que estemos nosotros haciendo, sin duda alguna que el nombre de Dios será glorificado y su propósito se cumplirá en nosotros. Así que yo le invito para que compartamos este tiempo con la gracia de Dios, me tenga paciencia y de esta manera juntos podamos aprender la bendita palabra de Dios para el ministerio que estamos ahora representando a través de un llamado santo. Entonces, vamos a comenzar. Hay un autor de un libro que en lo personal siempre me ha gustado en esta materia de homilética, el hermano Santiago Crane, que tiene un libro precioso, conocido así como título El Sermón Eficaz. Tomaré una definición de su libro para compartir con ustedes lo que es la homilética en la experiencia de hombres de Dios que han tenido toda una vida entregada a Dios, todo un ministerio fructífero. De esta manera entonces estaremos implementando nuestros conocimientos a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos, a lo que estamos viviendo o practicando. Qué oportuno es entonces el poder recibir siempre las cosas buenas, las cosas nuevas, que formarán también nuestro carácter y formarán nuestra enseñanza. Lo que usted conozca, bueno, será solamente reiterativo, habrá de confirmar lo que usted ya sabe y estimulará sin duda alguna el deseo de seguirse preparando. Y quienes no lo sepan, bueno, pues con toda solicitud estén dispuestos a recibir la palabra enseñada, asimismo la palabra de Dios. Entramos entonces en esta definición. El hermano Crane hace referencia a una de las mejores definiciones conocidas a través de un gran siervo de Dios, el hermano Andrés W. Blackburn. Él dice al respecto de lo que puede expresar con el término de qué entendemos por predicación. Recuerde que la predicación es
el arte del bien predicar. Esto es la homilética, el arte de predicar las verdades divinas de Dios a hombres necesitados, a hombres carentes, hombres que buscan de Dios. Una de las cosas que debemos de entender es que todo mensaje debe de ir dirigido al corazón de quien lo escucha, en este caso al corazón del hombre o de los hombres. La verdad que nosotros vamos a predicar está versada, está centrada en la palabra de Dios. Pablo el apóstol decía respecto de sí mismo que él no se predicaba a sí mismo, y cuando él se paraba a compartir y a predicar la palabra de Dios, decía, yo no vengo con palabras de humana sabiduría. Él decía, yo me levanto ante ustedes con demostración del poder del Espíritu Santo. Y siempre la palabra de Dios fue expuesta con toda fidelidad, con toda lealtad. Y el respaldo de Dios en la vida de estos siervos, como Pablo, como Blackburn, como el hermano Crane, se ha manifestado en una dependencia y en un poder de la predicación extraordinarias. Palabras que llegan al corazón del hombre. Por esta oportunidad de considerar así la palabra de Dios, quien pueda ministrar al corazón del hombre. Ante esta definición, reiterativamente quiero decirles que la predicación significa la verdad divina comunicada a través de una personalidad, de una persona, manifestando y predicando y enseñando la verdad divina. ¿Y qué entendemos por la verdad? La razón que sustenta las necesidades de cualquier persona, lo que es verdadero y lo que es justo, lo que tiene un valor intangible, es decir, que no podemos decir vale tanto o cuesta tanto, es una verdad que solamente está en la misma palabra de Dios. De esta manera entonces podemos afirmar y asegurar que la palabra que se predica es palabra de verdad, que habrá de ser ministrada al corazón del hombre para entender lo que viene de parte de Dios. Recordemos, dice la Escritura en Juan 14:6, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. En Él está la verdad porque Él es la verdad. Y el deseo de Dios es que esta verdad sea comunicada a todos los hombres hasta lo último de la tierra. Así que la palabra de Dios tiene una profunda razón de ser, predicar lo verdadero, predicar la palabra de Dios. Y cuando hacemos reiteradamente estas repeticiones, es el hecho de que queremos que quede grabada profundamente en el corazón de todos ustedes, con el deseo de que toda duda sea disipada y no se confunda lo que debe ser predicar la palabra de Dios, la palabra de verdad. Es así entonces como predicar tiene un significado también en sus raíces etimológicas en nuestro español, viniendo precisamente del griego. La Escritura dice que predicar es compartir el Evangelio. Predicar implica varias cosas que debemos siempre de considerar en nuestro quehacer homilético, en nuestro quehacer de predicar. Por ejemplo, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, porque la palabra se deriva de evangelizo, que significa eso, compartir las buenas nuevas de salvación. Esta es la buena nueva de verdad, esta es la palabra de verdad que va a ser compartida con la humanidad, con las personas. Déjeme decirle algo más. Con respecto al hecho de estar predicando, lo que nosotros debemos ver como punto central de enfoque hacia dónde nosotros queremos llegar es al corazón de las personas que escuchan. Quiere decir, por lo tanto, entonces, que la persona, el individuo, la persona que está escuchando, el ser que está escuchando, es el centro de nuestra atención. Es a donde nosotros queremos llegar. Es así entonces como al considerar estas cosas con oportunidad también diremos que la palabra de Dios debe despegar, pero también debe de aterrizar. Es como un avión que despega con toda oportunidad desde su base, desde la tierra, desde el aeropuerto, desde el lugar de su origen. Despega, vuela, hace su travesía
y llega un momento en que tiene que aterrizar al destino programado. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un principio y tiene un fin. Dentro de ese tiempo, dentro de ese espacio, el propósito de Dios llegará al corazón del hombre, se cumplirá. Y los resultados finales serán, hemos llegado felizmente al lugar donde nos hemos propuesto. El individuo, el sujeto, a la persona a quien se le va a predicar, es la persona más importante para Dios. El deseo de Dios es que su palabra, la palabra predicada, cumpla con el propósito que ha sido enviada, es decir, que no vuelva a Dios vacía. Y esa es la propuesta desde el principio de esta materia, que la palabra de Dios que usted va a predicar, que la palabra de Dios que va a instruir, que la palabra de Dios que va a enseñar, llegue al corazón de las personas. Retomando entonces así lo anterior dicho, con respecto a lo que significa predicar, viene también de una palabra evangelizo, que significa traer buenas nuevas, proclamar buenas noticias, anunciar alegres nuevas. Esta es la implicación de lo que es predicar. En una definición sencilla, en una definición todavía no tan amplia, esto es lo que significa predicar. Pero también la palabra predicar implica formalidad, que quien lo hace sea formal, no solamente en la apariencia, sino en las cosas que tenga que decir. La formalidad habla de tiempo y habla de oportunidad. La formalidad también habla de responsabilidad. Pero también la palabra formalidad, como derivado de la palabra predicar, implica el hecho de considerar la gravedad, la responsabilidad con la cual uno debe de hacerlo. La gente está necesitada y con toda oportunidad nosotros debemos predicarle. Es como si el estado de la gente es grave y delicado y nosotros tenemos que tratarles con delicadeza y con oportunidad. Dice en alguna porción de la Escritura que la palabra de Dios es como medicina, como un bálsamo que puede llegar hasta el fondo y la profundidad del ser. Es la palabra misma de Dios que puede discernir, que puede partir y que puede llegar hasta las profundidades del ser del hombre. La palabra de Dios entonces implica autoridad también. La palabra de Dios debe predicarse con autoridad. Puede ser que la palabra de Dios implique el hecho de ser ley, mandamiento, y simple y sencillamente el hombre lo tiene que enseñar como tal. Las palabras que Jesús predicaba, la gente las observaba con detenimiento. La gente reflexionaba ante la palabra de Jesús y ellos en conclusión llegaron a decir, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? La palabra cuando es predicada con fidelidad y con lealtad es palabra de autoridad, la palabra de poder. Pero también la palabra de Dios implica el hecho de poner atención a lo que se dice y poner atención a lo que se predica. De los dos lados siempre debe haber una atención particular, del que enseña, del que predica, como de aquel que recibe la enseñanza predicada. Pero también la palabra de Dios implica en el hecho de la formalidad, el hecho, decía, de la obediencia. Que la persona que es instruida pueda responder en obediencia a lo que Dios nos está enseñando, a lo que Dios nos está mostrando. Todas estas implicaciones hacen de la palabra de Dios una formalidad. El hombre de Dios debe ser formal cuando predica y debe de formalizar en el corazón del hombre una respuesta de categoría. Predicar, dice también la Escritura y dentro de las definiciones, es exhortar. Esta es parte de una implicación. Algo que está dentro de la predicación es el exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Estas enseñanzas, por ejemplo, Pablo se las da a Timoteo, aquel joven hijo espiritual a quien Pablo llegó a establecer como pastor en algunas de las iglesias que él venía conformando por la gracia y soberanía de Dios. Y exhorta a Timoteo a que en todo tiempo él se preocupe por esto exactamente, de exhortar. Pero también la palabra predicar implica el hecho de poder testificar a tiempo de lo que hemos visto y de lo que hemos oído.
Quiere decir entonces que un predicador se constituye en un testigo eficaz, de un hombre que está dando testimonio vivo de lo que es la palabra de Dios. Porque también el predicador lo que está haciendo cuando predica la palabra está transmitiendo vida, no solo conocimiento, sino vida. Un predicador debe predicar no solo la palabra de conocimiento, sino la palabra vivida, la palabra que conoce y que ha llevado a la práctica, y por la práctica comparte lo que Dios le ha instruido. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. Y esto es lo que todo hombre debe proponerse al predicar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también es ocasión para poder disputar, para poder, en otro sinónimo, poder discutir con aquellos versados o con todo aquel que demande razón de nuestra fe. Hombres preparados o no preparados, hombres doctos o hombres indoctos, hombres con un profundo conocimiento o sin él, la palabra de Dios debe ser predicada. Es así entonces que también el hecho de poder disputar con otros es el hecho de afianzar sus corazones por la verdad de Dios que imperosamente o imperantemente el hombre anhela conocer y saber y afianzarle en su propio corazón. Pero también predicar implica el hecho de poder persuadir, el hecho de que el hombre puede llegarse a convencer no por mis argumentos, sino por la misma palabra de Dios, que es la palabra de verdad. La palabra de Dios debe alcanzar al hombre, ahí en su lejanía, ahí en su soledad, ahí en su tristeza, ahí en su confusión. La palabra de Dios es lo mejor, es lo más oportuno. Así que esta es otra de las implicaciones. La palabra de Dios persuade, convence y redarguye por el poder del Espíritu Santo morando en su propia palabra. Qué extraordinario es entonces el hecho de poder considerar cada una de estas cosas, irlas definiendo, irlas entendiendo e irlas aplicando a nuestras vidas como un estilo de ser, de razonar, como un estilo de nuestro ministerio. Ya no me predico a mí mismo, sino predico las bondades y las verdades de mi Dios y de mi Señor. Estas palabras que expreso, sin duda alguna que son inspiradas por un siervo de Dios, que fue honesto con Dios, que fue honesto ante el conocimiento de las verdades de Dios. Y precisamente son palabras del apóstol Pablo. Pero también la palabra de Dios en las implicaciones de lo que es el predicar, también debemos de considerar que es el hecho de poder alegar, de poder mostrar una verdad que implica ley, verdad, mandamiento, conocimiento, estatutos, formalidad. Esto es alegar. Tomar la palabra de Dios es el hecho de poder defender la causa de los demás, discutiendo solo por causas justas, por causas de buen nombre. Palabras que puedan persuadir al corazón de los hombres que viven en el engaño o en las falsas enseñanzas o doctrinas o mandamientos de hombre. Tenemos que enseñarle a la gente a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esto solamente viene por la formalidad de vivir la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también la palabra de Dios, al ser predicada, implica el hecho de saber que lo que usted está haciendo es enseñarle a la gente. Mostrarle las verdades profundas de Dios implica el compartir la doctrina de Dios, la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la verdad. Así que cuando usted está predicando, está enseñando. Está mostrándole a la gente las verdades enseñadas por Dios para vivir adecuadamente una vida de oportunidades, una vida de fruto, una vida de oportunidad. Para que en medio de cada crisis el nombre de Dios sea glorificado. Y mencionaba también que predicar implica el hecho de poder disertar. Disertar significa el hecho de poder compartir con aquellos que aún en medio de su preparación y de conocimiento están sin Dios o tienen una idea equivocada o poco conocen de Él. El hecho de disertar es exponer con cátedra, con solvencia, con conocimiento y con verdad lo que es precisamente la palabra de Dios. Disertar implica el hecho de exponer públicamente
un conocimiento objetivo, práctico y bien definido ante los ojos de los demás. Esto con toda oportunidad nos lo muestra la bendita palabra de Dios. Así que predicar no es tan solamente pararte para decir cualquier cosa, es el hecho de prepararte con responsabilidad, con seriedad y con todas estas implicaciones y otras que en un momento más comentaremos. Es el hecho de predicar la verdad divina a hombres comunes como usted y como yo, a hombres anhelantes que quieren encontrar respuesta para sus vidas. Pero también predicar viene de otra palabra que implica el hecho simple y llanamente de poder hablar. El abrir nuestra boca y pronunciar palabras. Como dice el escritor del libro Los Proverbios, las palabras que nosotros hablamos deben ser como manzanas de oro con figuras de plata. Es así como la palabra de Dios tiene todos estos enunciados. El hecho de predicar es anunciar, es el hecho de proclamar públicamente la palabra de Dios como un heraldo obediente a su Rey y a su Señor. Estas cosas nosotros las debemos hacer. Concluyo con esta breve exposición hablando acerca de lo que es predicar, reflexionando en lo siguiente, otras tres implicaciones. Predicar es publicar, predicar es pregonar y predicar es divulgar. Qué bueno que en todo lugar y en toda ocasión nosotros podamos publicar la palabra de Dios. Y esta puede ser a través de nuestra boca, a través del conocimiento que Dios nos da para poder escribir y ponerle en revistas y en publicaciones y en libros. Esta es una manera del hecho de poder publicar la palabra de Dios, hacerla pública a los demás por los distintos medios que hoy día la gente pueda tener acceso. Como hoy lo estamos haciendo a través de este medio televisivo, puede ser a través de una publicación regular en distintas formas, lugares y ocasiones. Pero particularmente la palabra publicar viene para que sea expuesta y dada a saber a un público que anhelantemente desea conocer de Dios. Pero también la palabra pregonar implica el hecho de predicar, es decir, predicar equivale a pregonar. Por todas partes está usted difundiendo la palabra del Señor. No hay límites más los que yo mismo pueda ponerme. Con toda oportunidad yo buscaré pregonar la palabra de Dios. A donde quiera que vaya y donde quiera que esté, usted y yo, llamados por Dios, tenemos que pregonar la palabra de Dios. Es decir, algo con propósito en un lugar de oportunidad, a donde Dios le lleve, donde Dios le ponga o donde considere usted mismo que está. La palabra predicar implica de pregoneros, de hombres y mujeres que estamos llevando la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y esto es en obediencia al llamado mismo de Dios y al envío que Dios hace de nuestras vidas. Donde quiera que estemos, debemos ser pregonadores de la palabra de Dios. Y finalmente, mencionaré que también la palabra predicar implica el hecho de divulgar, de dar a conocer al vulgo, a toda persona, en mi lugar de residencia, en el lugar en donde yo vivo, en la estancia donde yo esté y con quien esté, divulgar que Jesucristo es el Señor. Y esto lo podemos hacer entonces predicando la palabra, anunciando la palabra a todo aquel que necesita de Dios. Al hablar entonces de algunas de las consideraciones, significados e implicaciones de la palabra predicar, estoy pretendiendo, sin duda alguna, que el conocimiento que nosotros tenemos de esto se amplíe, se genere para vida y oportunidad de quienes hemos sido llamados, compartiendo esta manera de vivir con quienes no tienen una razón de vivir o no la entienden. Es así entonces como llegamos a otro punto culminante de lo que es precisamente la homilética. Y yo quisiera hacer referencia precisamente a otras definiciones. Estaré observando en algunas ocasiones, abriendo algunos, que les mostraré también a ustedes, mencionaré los autores y daré sus opiniones al respecto. Nuestro libro central,
En la homilética no será el de tal o cual hermano, sino será la misma palabra de Dios, porque finalmente es lo que nosotros estaremos predicando en cada lugar y en cada ocasión donde se demande, así decíamos, razón de nuestra fe. Quisiera entonces también compartir algo acerca de la preparación del siervo de Dios. El siervo de Dios tiene que prepararse en cuanto a la oportunidad de tener el conocimiento de lo que va a decir. Pero otra de las preparaciones que el siervo de Dios debe tener en cuenta para sí mismo y predicar con toda autoridad es la preparación espiritual, que se da primero en la oración y en la búsqueda diariamente de ser lleno del Espíritu Santo. Esta es la clase de preparación que Dios quiere que el hombre de Dios que predica tenga fielmente en su vida y en su corazón. Un hombre que ora a Dios, un hombre que tiene relación con Dios, un hombre que constantemente por las mañanas, por las tardes y por las noches busca de Dios, siempre tendrá que decir de Él, porque sin duda alguna que Dios se revelará y se mostrará en su vida del hombre que le busca. La Escritura nos invita en varias porciones de las mismas Sagradas Escrituras que cuando el hombre le busca a Dios de corazón, Dios se va a revelar a su vida, Dios se va a mostrar. Pero es importante buscarlo siempre y de corazón. Cuando el hombre se acerca a Dios, Dios sin duda alguna, tomando siempre la iniciativa, estará con nosotros. Cuando el hombre le busca, el hombre le encuentra. Dios no deja de mostrarse en aquellos que le buscan de corazón. Así que el siervo de Dios tiene que buscar esta preparación, tiene que buscar esos tiempos de oración, esos tiempos de intimidad, ese tiempo con Dios que nos brinda la oportunidad de entrar en su presencia, de ser oídos por Dios, de que Dios se pueda agradar por medio del derramamiento de su corazón que se brinda a Dios en adoración. Una alabanza y una adoración a Dios de corazón nunca será rechazada por Él. Dios espera que usted y yo le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y a través de esta relación se va a dar con toda oportunidad el trato de Dios con nosotros. Y este trato de Dios es el trato íntimo, el trato profundo que todo siervo de Dios tiene que tener con Él. Y me refiero precisamente a la relación que usted pueda tener con Dios, a la relación que uno tenga la oportunidad de brindarse para estar en presencia de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios en ese tiempo de intimidad, Dios tratará con su vida, Dios tratará con su corazón, Dios tratará con su ser, con lo profundo de su ser, con aquellas cosas que necesitan ser sanadas, curadas, restauradas por el único que puede hacer la obra en nuestras vidas. Y entre más relación tengamos con Dios, mejor condición tendremos nosotros que ofrecer a los demás. Que con toda oportunidad busquemos el rostro de Dios en esa intensa búsqueda diariamente. Pero no solamente tendremos la oportunidad de que la gente pueda observar y ver en nosotros que hemos pasado un tiempo con Él. Porque en ese tiempo no solamente Dios será agradado, no solamente Dios será por usted y por mí adorado. No es solamente esto, sino que Dios también se mostrará en nuestras vidas, nos dará instrucción, nos dirá aquellas cosas que nosotros tenemos que enmendar y componer de nuestras vidas, y la instrucción que nos dé es para compartir también con otros tiempos de calidad y tiempos de vida que hemos pasado con Él. Pero es ahí en donde el hombre de Dios también se reviste de autoridad. Es ahí en esa búsqueda y en esa relación con Dios donde encontraremos respuesta no solo para nuestras vidas, sino también para compartir con otros. Pero es importante que todo siervo de Dios esté preparado, ya no solo en lo académico, ya no solo en el conocimiento de la palabra, sino decíamos en relación con Él. Es ahí en donde nosotros sabremos de entender, de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es ahí en donde también nosotros podemos desechar cosas que están en nuestras vidas que no convienen en cuanto a la relación con Dios. Cosas que desechar, cosas que dejar, pensamientos traídos cautivos a la presencia de Dios. Pensamientos que van en contra de su voluntad.
para renovarnos y transformarnos en nuestra mente y entonces tener pensamientos de Dios, que compartir primero en nosotros y luego con otros. No entremos a la presencia de Dios solo para buscar qué decirle a los demás, sino qué es lo que Dios te puede decir a ti para luego decirle a los demás. Este es el tiempo que todo predicador debe de buscar, de todo hombre de Dios, de todo llamado de Dios. Una búsqueda constante de Dios en el poder de su Espíritu Santo, en oración, en ruego y en clamor. Ante estas consideraciones, entonces diremos que el hombre de Dios tiene que estar preparado en dos áreas muy importantes. Una, el conocimiento, una, el intelecto, otra, la palabra de Dios. El hombre de Dios tiene que ser entendido en las Sagradas Escrituras. Para poder entender la palabra de Dios necesitamos del Espíritu Santo. Lo hemos considerado siempre de esta manera. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a actuar en la preparación del hombre de Dios? Una de las verdades profundas que nosotros entendemos por revelación divina de Dios es que toda la palabra, toda Biblia es inspirada por Dios. Y hablo razonablemente en aquellas Biblias que consideramos han pasado por la prueba, por la medida, por la caña de medir, por el canon bíblico para establecer que es un libro inspirado. Estoy hablando de la palabra inspirada, estoy hablando de esa palabra que trae al hombre conocimiento, sí, pero es una palabra que también habrá de redarguir al hombre. Una palabra inspirada por el Espíritu Santo es la palabra que redarguye y convence al hombre de sus errores, de sus faltas. Es la palabra que con toda oportunidad puede venir al corazón del hombre para cambiarlo y para transformarlo. Decíamos, honrosamente hemos escuchado frases como estas que nos han enseñado y nos han confirmado y nos han hecho sentir, no solo que leemos la palabra, sino que cuando leemos la palabra de Dios, Él está con nosotros. ¿Sabe usted que es el único libro en donde el autor del libro siempre puede estar con nosotros? Quiere decir que cuando yo leo la palabra de Dios, el autor de este libro sagrado, de este conjunto de libros, está aquí conmigo. Puedo sentir su presencia. Y si Él está conmigo, si Él está con usted, si Él está con nosotros, entonces será más fácil entender lo que Él ha escrito. Él mismo nos dirá cómo interpretar la Escritura. Esto es un elemento valiosísimo en toda predicación. La oración, decíamos, y el discernimiento que el Espíritu Santo nos pueda dar para entender lo que Dios mismo nos está diciendo. Ya no solo hay que pensar hermenéuticamente en quién escribió el libro, por qué escribió el libro, dónde escribió el libro, a quién va dirigido el libro, sino en sí nosotros nos procuraremos y nos preocuparemos por estudiar la palabra de Dios con discernimiento. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? Es bueno entonces que cuando uno estudia la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, empieza a preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Por qué Dios menciona esto? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de Dios en este momento? ¿Qué es lo que Dios me está revelando a mí de mi vida? ¿Qué son las cosas que yo tengo que dejar? ¿Qué son las cosas que yo tengo que tomar? ¿Qué son las cosas que yo tengo que hacer? ¿Qué son las cosas que debo de considerar en mi vida para ser un mejor siervo? Esta es parte de la preparación. No es tan solo, decía, el conocimiento, sino la vivencia en el poder del Espíritu Santo. Ahora, déjeme y permítame compartirle con oportunidad algunos pasajes de la palabra de Dios que hablan con respecto a este hecho. La palabra de Dios con toda oportunidad, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 18, nos habla de experimentar buscando esa llenura del Espíritu Santo. Quiero leer para usted lo que dice este capítulo 5, verso 18 del libro a los Efesios. La palabra de Dios, así como siempre, con toda oportunidad, nos dice lo siguiente. Pablo, cuando escribe a los Efesios, está reconviniendo a la iglesia a andar como hijos de Dios.
Y en esta observación del verso 18 le dice a la congregación, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión. Bueno, hay desilusión, pero también la Escritura dice disolución. La palabra escrita dice disolución, pero el hombre vive desilusión también. Y también la Escritura dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esta es la palabra conveniente. ¿Qué es lo que el hombre de Dios tiene que buscar en esta preparación? La llenura del Espíritu Santo, que equivale a decir la presencia plena de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar con toda oportunidad la pleroma de Dios, la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, aquello que llena todo lo que está vacío. ¿Con cuánta oportunidad y solicitud le podríamos decir a Dios hoy en oración, Señor, yo quiero que tu palabra, yo quiero que tu Espíritu Santo ministre mi vida, para que en este tiempo de preparación no haya nada que objetar de mi vida, y que tu palabra santa y tu palabra bendita pueda llegar no solo a mi corazón, sino que así como llegó a mi corazón, yo la pueda transmitir con toda fidelidad y con toda lealtad a aquellos que necesitan conocer las verdades divinas. Así que entonces, cuando usted tiene ese tiempo magnífico con Dios, a través de una vivencia en la oración, de dependencia con Dios y en esa búsqueda del Espíritu Santo, tendrá mucho que decir y tendrá mucho que compartir. Y su predicación será investida, no solo del conocimiento, no solo de la enseñanza, sino con el poder del Espíritu Santo. Nuestra propuesta será que todo hombre de Dios, cuando predique la palabra de Dios, lo haga con demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe de qué habla esto? De que el hombre de Dios está invirtiendo su vida con responsabilidad ante las demandas y necesidades de la gente por conocer la palabra de Dios. Así que todo hombre de Dios y preparado de él tiene que buscar esa relación con Dios diariamente, todos los días. Cuando usted se brinda esta oportunidad, usted está siendo bendecido. Y una persona bendecido puede ser de bendición para otros, para aquellos que están vacíos, para aquellos que tienen dudas y para aquellos que tienen necesidad. Cuando el hombre de Dios se prepara, va a tener la sabiduría. Cuando el hombre de Dios se prepara, va a tener el discernimiento. Cuando usted busca en la palabra de Dios, en ruego y en oración, cuando usted está viviendo esa vivencia del Espíritu Santo, de las primeras cosas que serán manifiestas en su vida será la sabiduría de Dios. Ese conocimiento que le lleva a las dimensiones de la profundidad para conocer las verdades de Dios que ahora le quiere revelar. Así como el amor de Dios, que es profundo, que es vasto, que es alto, que es ancho, que algo que es que no se puede medir, manifestado por Dios, a usted entonces dirá ampliamente lo que es el amor de Dios para la vida del hombre, que necesita creer, que necesita conocer, que necesita vivir de esa experiencia. Qué extraordinario es cuando nosotros podemos decir simple y sencillamente que Dios es amor. Qué extraordinario entonces resulta cuando nosotros podemos decirle a la gente en una predicación, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que la centralidad de este pasaje es extraordinario? Es el hecho, sí, de manifestar a la humanidad que Dios es amor. Y lo podemos dar a saber leyendo la Escritura o repitiéndolo de memoria como yo lo hice, tratando a veces solamente de impresionar a la gente que conocemos la palabra. Pero la impresión de esto queda sin efecto si no se vive lo que se predica, si no se vive lo que cree, si no se vive lo que enseña. Es aquí entonces, con toda solicitud, que el hombre de Dios tiene que estar preparado. Y la oportunidad Dios nos la brinda cada día, cada mañana, cada tarde o cada noche. Cuando usted se prepare está siendo responsable como predicador, como llamado de Dios. Y cuando usted está siendo responsable, con toda oportunidad llegará al corazón, fíjese viendo lo que voy a decir, de los irresponsables, de aquellos que no han buscado, de aquellos que están carentes y que en esa búsqueda simple y sencillamente están evidenciando
representando toda una necesidad. Ahí está el desafío, le decía a usted. El objeto de nuestra predicación es buscar a las personas para llegar con ellos a través de este mensaje de vida. Es la verdad divina de Dios la que se propone llegue al corazón del hombre, para que haya cambios y para que existan verdaderas transformaciones. Otro pasaje de la Escritura que nos habla con toda oportunidad de que cómo el predicador debe buscar esta llenura del Espíritu Santo es el hecho de ver todo lo que está implícito. Mire, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y esto es algo que nosotros tenemos que buscar, la guianza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo conduzca nuestra vida. Cuando la vida de usted, mi vida, sean guiadas por Dios, no va a haber confusión. Sabemos cuál es el camino que debemos de tomar. Sabemos de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos a llegar. Porque la obra del Espíritu Santo no solamente queda dicha en el hecho de que Él estará con nosotros todos los días, como si fuera solamente un acto de solidaridad, algunos lo entienden así, en donde el Espíritu Santo siempre va a estar conmigo. Pero la obra del Espíritu Santo es más que una presencia, es el que nos conduce a la presencia misma de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, es el que nos redarguye y nos convence de pecado. Pero también dice la Escritura que el Espíritu Santo en su presencia nos guía a toda verdad y nos recuerda las cosas que Jesús ya nos ha enseñado. Cuando el hombre de Dios entonces se prepara, siempre vendrá a su mente y a su corazón las cosas que habrá de decir. Sean las tratadas escritamente en esa relación con Dios, en donde usted toma la pluma y va plasmando, escribiendo todas las cosas que Dios está tratando con usted. O que por la oportunidad de su preparación, y aun cuando no las ha escrito, recuerda que en ese tiempo que tuvo con Dios, cómo Dios trató con su vida, cómo Dios trató con su corazón, cómo es que Dios le dio una instrucción precisa para ahora tenerla que compartir con aquellos que también están necesitados de esta misma instrucción. Es así entonces como la palabra de Dios llega a nuestras vidas oportunamente. Y este pasaje que voy a leer de la palabra de Dios que está en Juan capítulo 16, verso 13, dice así, palabras de Jesús a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra así entonces de Dios nos habla de cómo el Señor cumple su promesa, de cómo Él enviaría al Espíritu Santo para sustentar nuestras vidas, de cómo el Espíritu Santo habría de venir a nosotros con toda la confianza y seguridad de que nos habría de guiar, dice la Escritura, a toda la verdad. Cuando usted se prepara y busca en oración al Señor, cuando busca con diligencia, con prontitud y con solicitud a Dios, hallándolo, manifestándole Él en su vida, haciendo acto de presencia, aumentando el crecimiento de su dependencia en Él, la llenura será manifiesta. Y cuando esa llenura se manifiesta en su vida y en su corazón, entonces usted es guiado a toda verdad. No habrá confusión en lo que dice, simple y sencillamente lo que usted hable como palabra de Dios predicada está revestida de autoridad, de poder y de verdad. Es así entonces que el Espíritu Santo llena las expectativas de todo predicador y de todo hombre a quien se le ha predicado. Doblemente el Señor manifiesta la enseñanza de su presencia en la vida del que predica y en la vida de quien es predicado. Pero también la palabra de Dios nos dice que en el capítulo 14, verso 26, el Espíritu Santo nos conduce a toda buena enseñanza. Dice la palabra de Dios en el 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La instrucción del Espíritu Santo en la vida de todo predicador
le va a guiar a la mejor de las enseñanzas. La enseñanza que nosotros estamos predicando es la enseñanza de verdad. Es entonces el Espíritu Santo quien redarguye, quien exhorta, quien reprende, pero también quien enseña. Todo este contenido, haciendo referencia, está en la palabra de Dios. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee la palabra de Dios, confirma lo que se le está diciendo. Reitero lo siguiente para que usted tome nota, lo aplique a su vida, lo lleve a cabo. El perfil de un predicador debe ser un hombre que anda en el Espíritu de Dios cada día, que camina con Él, que sus primeros pasos del día y los últimos del día es porque ha tenido un andar con Dios. Bueno, usted dirá, ¿el hombre de Dios debe vivir entonces en el Espíritu? Sin duda que sí. ¿El hombre debe estar esclavizado al Espíritu Santo? Yo podría decir que sí, si entendemos la esclavitud como un acto de sujeción, como un acto voluntarioso, como un acto de mi voluntad redimida y sujeta al Señor. Entonces el hombre estará preparado para toda buena obra. Quiero leer para ustedes esto que estoy diciendo en lo que el apóstol Pablo predica cuando escribe a los hermanos de Galacia. Ahí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas encontramos precisamente estas aseveraciones en el capítulo 5, verso 16, en donde la misma palabra de Dios nos dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando el apóstol Pablo de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y precisamente para evitar caer en condenación, para caer en aquellas cosas que acusan nuestras vidas, que nos inquietan y que nos incomodan, aquellas cosas por las cuales tenemos que luchar para superarlas. Cuando Pablo el apóstol dice, juntamente estoy con Cristo crucificado, está hablando de esa relación diaria con Dios, en donde su egoísmo, en donde su razón, sus pensamientos, su voluntad están sujetas a Cristo, para que ya no sea Pablo quien viva, sino Cristo viva en él. Y manifiestas son las obras del Espíritu Santo en la vida de todo predicador. Cuando usted se sujeta al Señor, sin duda alguna que en inspiración divina será lo que se vea, será lo que sobresalte y será sin duda alguna lo que redarguya y convenza al corazón del hombre a quien es predicado el Evangelio. Pero no solamente estos versículos de la Escritura nos enseñan esto. Vea lo que dice también en este mismo capítulo, ya en el verso 25, dice así, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estas hermosas consideraciones entonces deben ser el anhelo de nuestro corazón. Vivir cada día en el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos invita entonces en esta enseñanza a ser llenos del Espíritu Santo y a vivir en el Espíritu Santo. ¿Cada cuándo? Cada día. El predicador debe estarse alimentando cada día para poder tener que decir algo cada vez que se levante a enseñar, cada vez que se levante a proclamar. Y cuando digo algo, me refiero a las muchas cosas que tiene que decir de Dios. Cuando usted dice algo, habiendo tenido comunión y relación con Dios y viviendo en el Espíritu Santo, cada día lo que usted diga será dicho con autoridad, con solvencia, con verdad y con respaldo de Dios. Y esto vendrá a satisfacer las necesidades de cada oyente y de cada persona, porque la palabra de Dios enviada por Él con esa autoridad ante siervos de autoridad será predicada así con toda fidelidad y al ser leal a Dios, es decir, cuando usted es leal a Dios, llegará a todo corazón de hombre que espera conocer las verdades divinas reveladas de Dios a su corazón, que representan oportunidades para hacer satisfechas sus necesidades. Es así entonces como estamos iniciando este curso, hablando acerca de las definiciones, las implicaciones y la preparación de todo siervo de Dios. Espere usted con oportunidad del desafío que Dios tiene para usted y para mí en esta preparación. Le felicito por estar puntual
en esta reunión y le invito para que se siga preparando. Le exhorto para que no decaiga su ánimo, sino que procure con diligencia presentarse a Dios como obrero bien aprobado. De esta manera estaremos con ustedes en la próxima clase, deseando que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Y recuerde, la homilética es el arte de la predicación, es el hecho de poder comunicar las verdades divinas de Dios al hombre que solícito busca de él una respuesta para su vida. Dios le bendiga, le saluda el pastor Adolfo Álvarez.